Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza. El ejército de Israel informó que sus tropas se estaban retirando a las líneas acordadas. El anuncio llegó horas después de que el gabinete israelí aprobara el plan de Estados Unidos para el enclave palestino, que incluye la liberación de rehenes y prisioneros. El Premio Nobel de Paz 2025 es para María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela. El Comité Noruego del Nobel destacó su incansable defensa de la democracia frente a lo que llamó el brutal gobierno de Nicolás Maduro. Machado se declaró en shock tras la noticia. Dina Boluarte fue destituida del cargo de presidenta de Perú por el Congreso tras declarar su permanente incapacidad moral para enfrentar la inseguridad y el auge del crimen organizado. En su lugar, el presidente del Congreso, José Gerí, asumió esta madrugada como jefe de Estado interino. Tenemos reporte. Iniciamos en la Franja de Gaza, 732 días después del inicio de la ofensiva de Israel en el enclave y tras más de 67.000 muertos palestinos, hoy entró en vigor el cese el fuego en la Franja de Gaza. El ejército de Israel informó que sus tropas están retrocediendo y retirándose a las líneas acordadas. El anuncio llegó horas después de que el gabinete israelí aprobara el plan de Estados Unidos para el enclave palestino, que incluye la liberación de rehenes y prisioneros. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que jamás será desarmado por las buenas o por las malas, al tiempo que decenas de miles de gazatíes caminan de vuelta al norte del enclave. Desde Jerusalén nos amplía nuestra corresponsal en Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Ya aquí, a partir del mediodía, con el alto al fuego en vigor en la Franja de Gaza, Netanyahu sobre todo hizo una presentación de su victoria, una victoria. Ayer la oficina del primer ministro israelí ya había comunicado que Israel había conseguido todos los objetivos de su guerra, pero sin duda fue, como decía, emitió Netanyahu un discurso desafiante, arrogante, en un tono siempre de defensa, no solo ante el público israelí, también en el extranjero. Dijo que básicamente la presión militar masiva de 2 años de invasión en la franja y la presión política masiva actual por parte de la administración Trump, sumado a la soledad, dijo, de Hamás, ha hecho posible el actual acuerdo. En concreto, sobre todo, se refirió que ha hecho posible el retorno de los rehenes en los próximos días. Dijo esta frase que siempre repite de lo prometimos y lo cumplimos. Pero, sobre todo, Netanyahu lanzó una amenaza y es reanudar la guerra, reanudar la violencia en el enclave palestino si Hamás no entrega las armas y Gaza no es desmilitarizada, como bien decías. Dijo, si no es por las buenas, será por las malas. Por eso subrayó que el ejército israelí se quedará en buena parte de Gaza para ejercer una presión contra el grupo islamista. En este sentido, que también decía, negó que este acuerdo sea igual que los anteriores que se estaban negociando durante estos 2 años, pero la realidad es que no difiere de otras propuestas anteriores y también frustradas por el actual gabinete israelí. Y mientras, creo que cabe destacar también que en Israel el público no ha pasado por alto en absoluto que la imagen de Netanyahu de ayer, flanqueado por los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner durante la reunión del gobierno para aprobar ese acuerdo, un acuerdo que, por cierto, votaron a favor todos menos los ministros Ben-Gvir y Smotrich. Pero, como decía, esta imagen flanqueado con los enviados estadounidenses como si fueran 2 guardias que tuvieran que asegurarse de que Netanyahu va a cerrar el trato, no ha pasado por alto aquí. Y mientras palestinos, israelíes y líderes mundiales celebran el anuncio de un acuerdo de alto el fuego para Gaza, algunos albergan dudas sobre lo que podría suceder tras la fase inicial de este acuerdo. Y es que en el plan de paz de 20 puntos de Estados Unidos hay partes conflictivas que son sustanciales, sobre todo para una paz duradera, y muchos párrafos redactados de forma imprecisa que dejan más preguntas que respuestas. Lo revisamos a continuación. La Casa Blanca lo ha calificado de plan audaz y visionario para la paz en Gaza. Entonces, ¿qué contiene exactamente la propuesta de Donald Trump? El primer paso es un alto al fuego inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a una línea amarilla acordada, la primera etapa de una retirada gradual de la franja. A partir de ese momento, Hamás tiene 72 horas para liberar a los 48 rehenes restantes,
tanto vivos como muertos, aunque el grupo militante afirma que desconoce el paradero de alguno de los fallecidos. A cambio, Israel liberará a 250 palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 habitantes de Gaza detenidos desde el inicio del conflicto. También se enviará ayuda humanitaria a Gaza, en un mínimo de 400 camiones al día, una cifra que irá aumentando gradualmente. Después de esto, los detalles son un poco confusos y quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Se desarmará Hamás? Si es así, ¿cómo sería? El plan establece que se prohibirá a Hamás desempeñar cualquier función en el gobierno de Gaza, mientras que sus miembros se beneficiarán de una amnistía si deponen las armas y aceptan coexistir pacíficamente con Israel. Sin embargo, el grupo militante se ha negado sistemáticamente a deponer las armas a menos que se establezca un Estado palestino, aunque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho en repetidas ocasiones que eso nunca sucederá. ¿Cronograma y alcance de una retirada de Israel? El plan también establece que Israel no ocupará ni anexionará Gaza, pero luego añade que las fuerzas israelíes se retirarán basándose en normas relacionadas con la desmilitarización de la franja, y una vez que la denominada Fuerza Internacional de Seguridad establezca el control sobre el territorio. ¿Quién gobernará Gaza? Según el plan de Trump, Gaza estaría gobernada inicialmente por una junta de paz tecnocrática y apolítica, formada por palestinos y expertos internacionales, que estaría dirigida por el presidente de Estados Unidos, mientras que el ex primer ministro británico Tony Blair también desempeñaría un papel. A largo plazo se permitiría a la autoridad palestina tomar el control del territorio, pero solo después de ciertas reformas. Hamás ha dicho que solo cedería el gobierno de Gaza a un gobierno tecnocrático palestino supervisado por la autoridad palestina y respaldado por los países árabes musulmanes, y rechaza cualquier papel de Blair o el dominio extranjero en la franja. En más información, el mayor reconocimiento para el pueblo venezolano. Así reaccionó la opositora venezolana María Corina Machado luego de recibir la noticia de ser la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025. El Comité Nobel destacó su incansable defensa de la democracia frente a lo que calificó como brutal gobierno de Nicolás Maduro. La ingeniera y política de 58 años, quien vive en la clandestinidad, aseguró que ganarán en Venezuela. Más detalles en el informe de Daisy Lanza. Donald Trump presionaba para obtenerlo, pero fue María Corina Machado quien fue premiada con el Nobel de la Paz. La líder de la oposición venezolana fue distinguida con este famoso galardón el viernes. Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. La señora Machado ha sido una figura clave en la unificación de una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. Es la primera vez que una persona venezolana es designada Nobel de la Paz. Machado, ingeniera industrial de 58 años, que en 2024 fue impedida por los tribunales venezolanos de presentarse a las elecciones presidenciales, compartió la noticia con quien fue su candidato presidencial en 2024, Edmundo González. Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea, conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre. González encabezó la lista de estar ella imposibilitada por la justicia e hicieron campaña juntos en 2024. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro a pesar de no haber publicado nunca los recuentos de votos. La oposición declaró ganador a González, afirmando que el 73% de los recuentos de votos recopilados por sus partidarios mostraban que su candidato había obtenido más del doble de votos que Maduro. El pedido para que el oficialismo muestre las actas llegó no solo desde Venezuela, sino incluso de gobiernos con quienes Maduro mantenía vínculos, como el de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. Tras los comicios, las protestas y detenciones, Machado permaneció en un lugar desconocido desde agosto hasta el 9 de enero de 2025, cuando se unió a una protesta en Caracas contra la toma de posesión del tercer mandato de Maduro antes de estar en la clandestinidad.
Y seguimos con noticias de la región latinoamericana. La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida por el Congreso durante la noche, que declaró su permanente incapacidad moral para enfrentar la inseguridad y el auge del crimen organizado en el país andino. En su lugar, el presidente del Congreso, José Gerí, asumió esta madrugada como jefe de Estado interino. La decisión del legislativo ocurre apenas a 6 meses de celebrarse elecciones generales en abril del 2026. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías con el reporte. El ataque armado perpetrado por desconocidos contra el grupo musical Aguamarina fue el detonante de la crisis. Los políticos que blindaron a Dina Boluarte y bloquearon todos estos meses las investigaciones de la Fiscalía terminaron dándole la espalda y tras aprobar 4 mociones de vacancia presidencial, la destituyeron por incapacidad moral permanente. Dina Boluarte aceptó su destitución y se retiró del Palacio de Gobierno. Su ubicación es hasta el momento desconocida. Ante diversos rumores de solicitud de asilo político divulgados a través de las redes sociales, el fiscal general de Perú, Tomás Gálvez, anunció que solicitará a la justicia peruana una orden de impedimento de salida del país contra Boluarte. El nuevo presidente de esta nación por el mecanismo de sucesión constitucional es José Gerí, un abogado y político de 38 años, quien hasta esta madrugada se desempeñaba como presidente del Congreso. Durante su gestión fue acusado por presunta violación sexual a una mujer y afrontó una denuncia por presunta corrupción, cargos que tras una investigación fueron archivados. Gerí es el 8º presidente de Perú en menos de una década. Dirigirá un gobierno de transición hasta el 28 de julio de 2026. Tras juramentar, prometió combatir a las bandas criminales y aseguró que su gobierno garantizará la transparencia y neutralidad en las elecciones. Por esos motivos, José Gerí pidió la confianza de la población y que le permitan construir el Perú que todos quieren. Vamos al viejo continente. En Francia, antes de anunciar el nombre de un nuevo primer ministro, el presidente Emmanuel Macron reúne este viernes en el Elíseo a los líderes de los partidos políticos, a excepción de la extrema derecha y de la izquierda radical. El objetivo, intentar solventar la crisis política que sacude a Francia. El mandatario galo anunció el miércoles que nombraría a un primer ministro en 48 horas, después de que Sébastien Lecornu dimitiera el lunes, apenas 14 horas después de anunciar a su gabinete. El que debería de ser el 6º primer ministro en 2 años y medio de este segundo periodo de Macron, tendrá entonces la enorme tarea de presentar un plan de presupuesto que recabe la mayoría en la Asamblea Nacional y así permita sanear las finanzas públicas del país. Finalizamos en Estados Unidos. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, fue acusada de fraude bancario y de hacer declaraciones falsas a una entidad de crédito para obtener beneficios en la compra de una vivienda. Este caso es el segundo contra un adversario del presidente Donald Trump en menos de una semana, tras los cargos contra el exdirector del FBI, James Comey. Nos lo cuenta Jesús Yajure. La fiscal general de Nueva York y una adversaria de Trump fue acusada de 2 cargos criminales tras los señalamientos del presidente. En 2022, Letitia James acusó a Trump y a su emporio, la organización Trump, de cometer fraude e inflar falsamente su patrimonio para obtener préstamos de bancos. Un jurado encontró a Trump culpable y un juez le impuso una multa de más de $452 millones. Ahora James es acusada de fraude bancario y de realizar declaraciones falsas a una institución crediticia. Los cargos en este caso representan actos criminales intencionales y tremendas violaciones de la confianza pública. James calificó los cargos de infundados. Esto no es más que la continuación del desesperado uso del sistema judicial como arma por parte del presidente. Estos cargos son infundados y las propias declaraciones públicas del presidente dejan claro que su único objetivo es la venganza política a cualquier precio. La acusación contra Letitia James fue presentada por Lindsay Halligan, exabogada de Trump, y que acusó hace días al exdirector del FBI, James Comey. Halligan fue nominada como fiscal federal tras la renuncia de Eric Siebert, quien sostuvo que no había evidencia suficiente contra ellos, según medios estadounidenses. Las acciones del presidente constituyen una grave violación de nuestro orden constitucional. Su decisión de despedir a un fiscal federal que se negó a presentar cargos contra mí y sustituirlo por alguien que es ciegamente leal no a la ley, sino al presidente, es contraria a los principios fundamentales de nuestro país.
En redes sociales, Trump dijo el 20 de septiembre a la fiscal general que James Comey y el senador demócrata Adam Schiff eran tan culpables como el demonio. Los cargos contra Comey y James llegan en medio de acusaciones de politización del Departamento de Justicia para perseguir judicialmente a sus adversarios. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24.